Muy buenos días, jóvenes de quinto de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión número 4 de literatura. El tema es los géneros literarios. Ya habíamos visto en clases previas lo que era el texto literario, diferenciándolo de los textos no literarios. En este caso vamos a hablar un poco sobre estos géneros literarios. Empezaremos por el género narrativo. Antes de empezar con cada uno de ellos, tendríamos que decir que básicamente los tres géneros eh, nacen en Grecia desde la perspectiva occidental. Obviamente cada cultura ha tenido sus géneros narrativos, líricos y dramáticos, pero en la antigüedad los, básicamente los que tenemos en el canon occidental están dentro de la obra de Grecia, ¿no? Aunque ya hemos visto también las otras culturas. Pero, ¿qué eran los géneros? El género narrativo, básicamente. Cuenta una historia, tiene personajes y está escrito en prosa. Escrito en prosa significa que está escrito de corrido. Cada uno de los capítulos o cada una de las partes que posee este texto está escrita de esta forma, posee un narrador que puede ser un personaje, protagonista o un narrador omnisciente, pero el género narrativo cuenta esto. En la antigüedad tendríamos a las obras épicas, como la Ilíada y la Odisea, que son las primeras obras narrativas, donde cuenta la historia de los personajes, estos héroes, Aquiles, Héctor, Odiseo, que van a tener diferentes aventuras. Y con el pasar del tiempo se ha ido adaptando, entonces han aparecido nuevos subgéneros, nuevas versiones, para poco a poco construir lo que actualmente lidera el género narrativo, que son las novelas. Se dice que la primera novela que destacó de una forma bastante llamativa fue El Quijote, y se le denomina así la primera novela moderna, básicamente. Antes del Quijote existían las novelas de caballería y otro tipo de textos narrativos, pero que tenían otra estructura y otra forma de contarse la historia. También está el cuento y la fábula. Entonces tenemos gran cantidad de representantes entre estos subgéneros. En la literatura universal destaca pues la novela, tenemos a James Joyce con el Ulises en el siglo XX, tenemos a Ernest Hemingway, tenemos a Gustavo Flaubert, en el Perú tenemos a Mario Vargas Llosa, en Colombia Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera, gran cantidad de novelistas. Dentro del cuento podemos mencionar a un peruano muy bueno que es Julio Ramón Ribeiro con Los gallinazos sin plumas, a Jorge Luis Borges, el argentino, con Ficciones, el Aleph, gran cantidad de cuentos de primera calidad. Tenemos a Cortázar, argentino también. Y en la fábula podemos mencionar a Esopo, en el griego, y también a Samaniego, perteneciente a la literatura española. En el género dramático vamos a encontrar entonces el teatro, lo que es la representación de los personajes por medio de los actores, ¿no? Entonces esta forma, este género, está escrito en diálogos y estos personajes van a relacionarse por medio de la conversación, de los diálogos, los monólogos. El género dramático surge en Grecia y se basó principalmente en contar estas historias frente a un público. Habían dos subgéneros básicamente en esa época, que eran la comedia y la tragedia. La comedia buscaba hacer reír, personajes llamativos por sus defectos, porque eran personajes graciosos, muchos de ellos gente de clase baja, y la tragedia por hacer llorar o conmover al público por medio de la catarsis. En este caso tendríamos a personajes elevados, héroes, reyes, dioses,
que tenían un desenlace triste, que provocaba esta sensación de desahogo en el público. Estas obras eran representadas por elencos de actores y actrices, elencos dramáticos, y había una competencia anual por el festival o la festividad de Dionisio, que era el dios de la fertilidad, el dios del vino en Grecia. Y de una u otra forma esto ha sido también parte de la génesis del teatro y cómo ha ido mutando hasta la actualidad. El drama es un género que mezcla tanto elementos de la comedia como de la tragedia y busca también entonces conmover al público, pero no de una forma tan elevada como la tragedia. En la actualidad es el género o subgénero que ha destacado. Existe gran cantidad de dramas en las obras actuales. Y para concluir, vamos a hablar sobre el género lírico. El lirismo, la poesía, en la antigüedad estaba relacionado con estos autores que declamaban sus obras utilizando la lira, de donde adoptan el nombre, y busca conmover al público, busca conmover por medio de las emociones. El autor puede sentir tristeza, nostalgia, alegría, felicidad, y lo va a expresar por medio del verso. El verso es diferente a la prosa. El verso es un texto que tiene rima, tiene métrica, tiene una estructura distinta. Se utilizan las figuras literarias. Y también se ha subdividido en diferentes subgéneros, ¿no? En odas, madrigales, élogas, coplas, etcétera, etcétera. En la antigüedad existieron grandes autores, Safo, por ejemplo en Grecia, en Perú tenemos a César Vallejo, a Martín Adán, José Santo Chocano, Abraham Valdemar, y cada país ha tenido también su representante de la lírica. Básicamente entonces con esto podríamos concluir nuestra sesión del día de hoy y les voy a indicar las actividades en la misma diapositiva. Como siempre lo adjunto al final para que puedan ustedes trabajarla en su cuaderno. Y con eso concluimos el día de hoy. Muchas gracias.